inexplicable como todo. Claro, y como para mí la rendición de cuentas es inexplicable, entonces voy a consultar al equipo de Economía Política. Le estamos dando las buenas tardes y la bienvenida a Gabriela Cultelli y a Héctor Tajam. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Andrés Correa los saluda. Aguarden porque los tengo... De aquí a la madrugada tengamos un cambio de 20 grados. Ahí está. Podemos recoger agua de lluvia para podernos bañar mejor. Ahí está. Sí, sigue complicada, ¿no? La situación hídrica ahí. Sí. Sí, claro, todavía, digamos, no llovió lo suficiente, o sea, la política de este gobierno ha sido esperar, ¿no? Claro. Nos pasó cuando el COVID, esperando las vacunas, y tuvimos la tasa de contagio más alta del continente. Ahora estamos esperando las lluvias. El gobierno espera las lluvias. Y la gente tuvo que salir a gastar entre 5 y 8 mil pesos de su presupuesto mensual en agua embotellada. Te digo que hace poco un estudio del Cuesta Duarte indicó la gente que puede. Más de 400.000 personas, claro. Más de 400.000 personas, lo que le llaman 25.000 pesistas. O sea, imagínate a alguien que gane 25.000 pesos, ¿sí? Que de eso tenga que destinar 5.000, ¿sí? A agua embotellada que no lo tenía. Es un descenso en el nivel de vida, ¿no? Otro detalle, no hay un cálculo estimado exacto. Nosotros somos solo 2 personas y gastamos 1.000 pesos por semana, o sea, unos 4.000 al mes. La familia promedio aquí es de más de 3 personas y la familia pobre es de 5 o 6 personas. Sí, claro. Claro. Es un golpe al bolsillo durísimo. Con esos datos ya te hacía un panorama de cómo está la cosa. Clarísimo. Bueno, tú hablabas de rendición de cuentas. Y llegó, y otra vez llegó la otra rendición de cuentas. Sí, como puso el extraordinario dibujante nuestro, Ríndanse cuenta. Ríndanse cuentas. Amenazándola ahí con un arma. En fin, no, lo que pasa es que Uruguay tiene una característica que lo diferencia de casi de todo el resto del continente, y es que tiene un presupuesto quinquenal. Es decir, que cada gobierno en el primer año de su gestión, al principio nomás, allí, tiene que presentar el presupuesto por los 5 años que va a gobernar. Es decir, en función de una proyección de recursos y de ingresos, se hace también una presentación de lo que va a ser el gasto público de la administración, en toda la administración del Estado, ¿sí? Y bueno, ese gasto público es el que da la nota con respecto a dónde van a estar los énfasis de la política, ¿no? Fundamentalmente en el área social, donde el gobierno, por la Constitución propiamente dicha, tiene los compromisos de gasto y atención de necesidades y derechos, ¿no? Entonces, cada año se presentó el presupuesto quinquenal. Cada año se rinden cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en función de aquel presupuesto, se presenta cómo se ejecutó, cuánto se ejecutó de lo que se había dicho que se iba a gastar y cuánto se recaudó de lo que se pensaba recaudar. Al tiempo que en las primeras 4 rendiciones de cuenta, esta es la última, se hacen las solicitudes adicionales de acuerdo a las necesidades de cada organismo o institución, que no quiere decir que el legislativo las cubra o las cubra totalmente, pero
suelen hacerse algunos ajustes allí, sobre todo en estos tiempos que la historia es más bien más regresiva que incremental, ¿no? Lo cierto es que se presentó el presupuesto, la intención principal del equipo económico de la coalición gobernante fue, bueno, acá tenemos que reducir el déficit fiscal, fundamentalmente a través de la disminución del gasto. No se presentaban, es decir, no había propuestas de aumento de recursos. En fin, ya conoces tú bien aquello de los Maya Oro. No hay que tocar a los inversores, no hay que tocar a los que más tienen, porque de ahí se derrama. Bueno, ya sabemos que derrame no ha habido ninguno. Pero entonces, en esa área de recursos no hubo planteos, digamos, para incrementar impuestos y otros tipos de ingresos. Pero sí el ajuste se radicaba especialmente en el gasto público. Y ahí, bueno, ahora hay digamos, una cierta polémica entre si el gasto público bajó, aumentó, y ahí es como lo tenemos que mirar, es decir, mirando en todo el gasto, ¿no? Es decir, porque si uno mira el gasto, podemos mirarlo, y ahora lo va a explicar Gabriela, lo podemos mirar en función de lo que se hace habitualmente como proporción de la riqueza que los uruguayos producimos año a año, o sea, ese famoso PBI, ¿sí? O si no, la variación de ese monto en los 3 años, porque vamos a analizar los 3 años de gobierno, los 3 años que llevamos liberados de la inflación. No, yo lo que voy a explicar más sencillito que esto, porque hay una polémica y que si aumenta el gasto, que si no aumenta el gasto en términos absolutos, o sea, deflactándolo, o sea, quitándole el efecto del incremento de precios y eso, o sea, en términos absolutos sí creció. ¿Cuál es el problema? Que el PBI, el Producto Bruto Interno, que genera el país año a año, creció más. Por tanto, aquí lo interesante, más si creció o no creció, sube, baja la grafiquita, que todo esto además es muy poquito. Lo importante es que la política regresiva en torno a la distribución se continúa. Se continúa por 2 lados. Por un lado, porque el producto, el crecimiento, la nueva riqueza no va hacia el gasto público, y por otro lado todos sabemos cuál ha sido la historia de los ingresos de la población, salarios y por tanto jubilaciones en este tiempo, ¿no? En este periodo de 3 años. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, creció en términos absolutos. ¿En qué creció? Ahora lo vamos a ver, pero espérame y decirle de lo que tú decías. Es otra cuestión que hace la distribución de la riqueza. Es interesante lo que explicaba Gabriela, es decir, bueno, si uno lo compara con, digamos, sacándole el aumento de precio, y otro lo compara con respecto a la producción anual, ahí está la diferencia. Y le vamos a decir la diferencia, porque en estos 3 años, el famoso PBI creció 3,5%. Ahí está. ¿Sí? En 3 años es muy poco, ¿sí? Pero es 3,5%. Sin embargo, la variación del gasto, así en términos absolutos, como lo abarcaba Gabriela, solo aumentó 1,9%. Es decir, que si tú tenés la riqueza total creciendo 3,5%, y ese gasto, que es una parte que el Estado saca de ahí para atender las necesidades fundamentales, digamos, y las inversiones del Estado. Si eso es solamente creció 1,9%, va perdiendo participación. Entonces, evidentemente, el Estado va perdiendo ahí participación con respecto al uso y usufructo de la riqueza nacional. Y esa va quedando prioritariamente
disponible, digamos, para las decisiones del sector privado. Eso es importante, ¿no? Decirlo así. Bien. O sea, eso queda en el bolsillo de alguien, queda eso. Esa diferencia queda en el bolsillo de alguien. Claro, exacto. Sí, por supuesto. Esa diferencia, si uno va a ver toda la distribución de ese famoso PBI, evidentemente, como la masa salarial no creció... No crece la masa salarial, no crece el gasto público. ¿Para dónde va? Los salarios prácticamente recién empieza a recuperar algo, pero están 2% por debajo del que había en 2019. Sí, la comparación siempre con el 2019, ¿no? Y el empleo que creció un 4%, o sea que están también por debajo. Los que se van quedando con eso son, obviamente, el otro componente de lo que se llama valor agregado, que son las ganancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está tu pregunta contestada. Ahora, Gabriela se preguntaba, bueno, esos gastos, ese gasto, ¿dónde fue ajustado? Bueno, ahí hay un juego en el que algunos aumentan y otros disminuyen, ¿no? Evidentemente ya ella adelantaba y los funcionarios públicos no escaparon a la lógica general. También la masa salarial de los públicos decreció, ¿verdad? Claro. Ese es uno de los elementos que explican el decrecimiento del gasto. El otro se da en la seguridad social, porque también los jubilados no tuvieron recuperación como la venían teniendo hasta el 2019, y por lo tanto allí también se pagaron menos, hubo menos transferencias del Estado hacia el Banco de Previsión Social, hacia la Seguridad Social, y por lo tanto el ahorro se dio en esas dos cosas, en seguridad social y en salarios. Es que hay que recordar que la suerte de las jubilaciones y pensiones en el Uruguay corre igual que la suerte de los trabajadores, claro, en el sentido que las jubilaciones y pensiones se ajustan por el índice medio de salario. Entonces, si uno no crece tampoco el otro. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿en qué alimentó? Tú podrías decir, bueno, alimentó el gasto del Ministerio de Desarrollo Social, a la educación, a la salud, este ahorro fue trasladado hacia allí. Uh-huh. Bueno, es cierto que en alguna medida hubo que hacer gastos adicionales por el tema COVID, ¿no? Eso es verdad, sobre todo hasta el año 2021, ¿sí? Pero donde resalta más el aumento del gasto es un componente que la DGI, es decir, la Dirección General Impositiva, la recaudadora de impuestos, le llama el gasto fiscal. ¿Qué quiere decir esto del gasto fiscal? Es lo que se exonera de cobrar los impuestos. Es decir, para la DGI es un gasto, es decir, no lo cobró. Claro. Entonces, esa política de exoneraciones en la zona franca, exoneraciones en las inversiones, que ha crecido muchísimo ha crecido, fundamentalmente por la amplitud que se está dando a la causal de acceder a exoneraciones. Por ejemplo, antes los inversores de la construcción de vivienda tenían una propia ley que llamaba la de vivienda de interés social. Sí, vivienda de interés social. ¿Sí? Pero este gobierno lo puso en el régimen general de promoción de inversiones, por lo cual todos se fueron hacia el régimen general, porque en la vivienda de interés social tenía algunos compromisos con respecto a algunas viviendas que tenían que contemplar a sectores de ingresos más bajos. Y se fueron hacia ahí. Entonces se amplió el radio
de la promoción de inversiones, y por lo tanto hoy tenemos que los certificados de crédito, que se llaman, aumentaron en 637 millones de dólares en estos 3 años, con respecto a 2019. Casi 700 millones de dólares más de exoneraciones. ¿Sí? Exoneraciones que se dan en algunos impuestos, en particular 2. El impuesto al patrimonio y el impuesto que se llama el IRAE, el impuesto a las actividades económicas, a la renta de las actividades económicas, ese impuesto a las ganancias empresariales, digamos, ¿no? Ahí, en esos dos, es donde está. Mira, Andrés, te voy a decir, el impuesto al patrimonio, lo mismo que recauda, lo exonera. Quiere decir, si tú tenías para recaudar 100, potencialmente, solamente recaudaste 50, el resto lo exoneraste. ¿Sí? O sea, te das cuenta que en el impuesto al patrimonio, la pérdida es un 100%. Un 100% con respecto a lo que se recaudó, la misma cantidad. ¿Sí? 50 recaudaste, 50 exoneraste. ¿Sí? Ahora, en el impuesto a la renta empresarial, en el año 2019, había vamos a poner sobre 100 otra vez, sobre el 100 posible, recaudaba 60 y se exoneraban 40. Ahora la relación se invirtió. Ahora, en 2022, 3 años después, se recaudan 40 y se exoneran 60. Entonces ahí el gasto fiscal que tiene la Dirección General Impositiva va creciendo en forma acelerada, y por lo tanto está explicando una traslación de ingresos, que tú, muy asociado a lo que me preguntabas hoy, hay una traslación de ingresos entre la rebaja salarial, la contención del gasto social en jubilaciones y pensiones, hay una traslación de ingresos hacia el sector o hacia el capital en la forma de exoneraciones de impuestos. ¿Sí? Muy fuerte, y eso ha ido explicando. Entre esas dos cosas se van explicando la marcha de los acontecimientos fiscales, digámosle, ¿no? Después, si uno quisiera entrar en forma más, digamos, más concreta y pormenorizada, podríamos mirar, por ejemplo, el tema de lo que se llaman los vínculos salariales, los vínculos laborales, los vínculos laborales con el Estado, es decir, la cantidad de funcionarios públicos. Y ahí, en estos 3 años, casi hay una reducción de casi 5.000. Pero hay una cuestión, porque hoy de mañana estaba leyendo una denuncia de FOSE, de la Federación de Funcionarios de OCE, de la empresa justamente del agua, que están diciendo, bueno, nosotros estamos con el personal al límite y menos de lo que deberíamos. Entonces presentaban en la ciudad de Mercedes, que es una ciudad bastante populosa en Uruguay, hay 2 personas, una contratada, un funcionario público, y la otra con contrato tercerizado. ¿Sí? Esas 2 personas son las que se encargan acá en Montevideo, el 40% del tema de la potabilización del agua en la ciudad de Mercedes. Acá en Montevideo, fundamentalmente en la ciudad, en realidad en todo el país, el 40% de las aguas se pierde por rotura. Nos damos ese lujo de tirar esas aguas. O sea, a nosotros nos da, por ejemplo, viendo los datos que presentaron en la rendición de cuentas, el gobierno, una rebaja de casi 5.000, pero en esas 5.000, en esos 4.000 y pico de funcionarios menos que se bajaron, de ellos 618, a nosotros nos da 618, la Federación dice que
está superando los 1.000, pero bueno, hay ahí algún otro, ellos están incluyendo algunos tercerizados que nosotros no podemos captar a través de la información de que presentaron la rendición de cuentas, pero a nosotros nos da 618. Y si sumas casi 700 en UTE y los de Antel, o sea, en las empresas públicas está el principal recorte de funcionarios, ¿no? Allí es donde está el principal recorte. Está claro, digo, y la derecha acá en Argentina levanta la bandera del Estado mínimo, ¿no? De alguna manera, sí. Eso me parece que va en consonancia de este planteo acá en lo concreto con el presupuesto. Pero digo, y no sé si están los datos. Ahora, estos beneficios que se otorgaron particularmente al sector empresario, los distintos beneficios que se otorgaron y que Héctor explicaba, ¿trajeron beneficios a los trabajadores del sector privado, básicamente en mejores salarios? No, por eso, claro, ahí está. Por eso decíamos que esta transferencia de recursos hacia el sector privado, hacia el sector empresarial, no tuvo o no se manifestó el derrame prometido. El presidente de 2020 venía prometiendo ese derrame y que por lo tanto él no iba a afectar los impuestos, no iba a afectar justamente este tema de transferencia a través de exoneraciones, etcétera, que no lo iba a afectar para nada, porque desde esas inversiones iba a provenir el derrame que nos sacaba de la crisis. Bueno, a los trabajadores no lo sacaron de la crisis. Y hoy se está procesando la 10ª ronda de salarios, y esa 10ª ronda de salario, Andrés, fíjate, ¿qué es lo que está contemplando? ¿Cuál es el objetivo de aquí a 2024 y en muchos casos, yo diría, a marzo de 2025? Lo que está completando es llegar al salario que había en el 2019. O sea, que va a haber un quinquenio en que el salario creció 0. ¿Sí? O sea, el componente de la masa salarial que corresponde al ingreso individual creció 0. Creció un poco el empleo, pero obviamente eso, como vimos antes, no fue un elemento que compatibilizara o le diera a los trabajadores un mayor Ahora, nivel. En cuanto a las exoneraciones, nosotros estábamos hablando el otro día, esta es una discusión que viene de más larga data, y la tuvimos durante los gobiernos del Frente Amplio incluso. Sí. Y la necesidad de ponerle un límite. Claro. Sí, claro. Que se puede exonerar hasta X punto hasta tantos puntos del PBI, porque entre la ley de inversiones y otro conjunto de leyes permiten, porque lo permite la ley, esto no es nada trucho, ¿no? La ley lo permite, es legal, una serie de exoneraciones donde uno, cuando entra a revisar, se encuentra, estímulo al empleo, sí, la fábrica que cerró y ahora volvió a abrir, el supermercado que cerró y volvió a abrir, supermercados, ¿para qué interés tiene la economía uruguaya en gestionar más y más supermercados? Se han exonerado inversiones que se hacen dentro de lo que ha sido la competencia territorial de los supermercados. Son inversiones que de todas maneras se hubieran hecho. Claro. Es decir, Tata, Devoto, Jan, pero además, tienda inglesa, si no se hubieran hecho, están compitiendo por el territorio y comienzan a instalar inversiones nuevas, la van a hacer de todas maneras porque si no pierden competencia. Uh-huh. Y nosotros en primer lugar eso, pero en segundo lugar, y si no las hacen, ¿qué? A la economía y la sociedad uruguaya, porque con las exoneraciones uno
Si bien no se puede programar el sector privado, pero tiene que orientarlo. Entonces, ¿qué juega esto en la economía uruguaya? Para el desarrollo del país, porque el empleo se puede desarrollar con otras actividades. Además, perjudicando a los, digamos, a los empresarios chicos que tienen su comercio. A los bolichitos. Seguro, los almacenes, etcétera. Obviamente que ese despliegue territorial que hicieron los que se llaman las grandes superficies, indudablemente que los perjudica, ¿no? Y nosotros todavía le estamos exonerando sobre esa. Que además, encima de todo, ahora, bueno, ya no estamos yendo mucho de tema, nada más una frasecita. El tema de la robótica y la sustitución de fuerza de trabajo está entrando muy fuerte por allí. Claro, sí. Así que. Y en esos sectores donde se expande más, es decir, en el comercio, los servicios, etcétera. Gabriela, Héctor, no nos queda más tiempo. Como siempre, el gusto de haber compartido estos minutos con ustedes y las gracias por este tiempo. Si les quedó algo en el tintero. La idea... Y las gracias también desde Mate Amargo por esta red que de alguna manera estamos creando de prensa alternativa, que yo creo que es la primera línea de combate que tienen hoy los pueblos del mundo. Muy bien. Ahí está. Me dejó sin palabras, ¿eh? Yo me iría a la tanda. Yo me voy a la tanda después. ¿Voy a cerrar con eso? Bueno, ya. Bueno, Andrés, hasta pronto. Que sea pronto. Ahí está. Pasó el equipo, parte del equipo de economía-política.uy, Gabriela Cultel y Héctor Tajama aquí en De Fogón en Fogón, hablando sobre la rendición de cuentas en Uruguay.